Hola, buenas noches. Mi nombre es Maximiliano Guzmán y el tema que me tocó poner hoy día es la ataxia. Voy a pasar a compartir pantalla. Ujú, ya, aquí tenemos la ataxia. Vamos a ver el temario. Eh, Vamos a hablar de la descripción de la patología, la anamnesis, los deterioros funcionales y estructurales y las conclusiones al respecto. Eh, ¿Qué nos habla la fisiopatología de la ataxia? Eh, Nos habla que hay una falta de coordinación en los movimientos. Las estructuras principalmente afectadas es el cerebelo, también la médula espinal y también las vías de información aferentes y eferentes. Cuando la lesión se localiza en la línea media, eh, también llamada vermis, lo más afectado es la estática del paciente y también la marcha. Cuando es hemisférica, se presenta el temblor, la dismetría, la hipotonía del mismo lado de la lesión. También existen ataxias que son hereditarias, las cuales pueden ser degenerativas o no degenerativas. También se producen por traumatismos, por intoxicación, por diversos tipos de sustancias, como por ejemplo fármacos o alcohol, alteraciones metabólicas, degenerativas, infecciones y posttumores. El tema de manifestaciones clínicas puede presentar un paciente con ataxia. Bueno, ataxia, como lo habíamos mencionado, que es la marcha tambaleante y de base ancha. Como cuando una persona está ebria. La disimetría, que es la incapacidad para controlar la extensión del movimiento. La adiadococinesia, que es la incapacidad para realizar movimientos alternantes rápidos. Como por ejemplo, hay un examen donde un paciente pone las manos y las sube y las baja rápidamente. Ya, ese movimiento les puede costar. Cuando hay una hipotonía, que es la disminución del tono muscular, cuando aparece una descomposición del movimiento, que es la incapacidad para poder efectuar esa secuencia de acciones fines coordinadas, como por ejemplo contar dinero, contar billetes. Eh, También el temblor es una manifestación clínica que puede aparecer con la intención o mantenimiento de una postura, como por ejemplo mantenerse erguido con los brazos eh, extendidos. La disartría, que es el farbulleo, fracción inadecuado y falta de modulación del volumen, que se refiere a que una persona en una conversación puede que aumente el volumen de su voz sin que la conversación lo requiera. ¿Ya? Eh, el nistagmo, que es un componente rápido máximo en dirección al lado de la lesión cerebrosa en referencia a los globos oculares. Y debilidad y fatiga muscular. Aquí podemos ver eh, los tipos de ataxia son variados. Hay una gran cantidad de tipos de ataxia y que gracias a la tecnología se han ido descubriendo más. Eh, Tenemos por grupos, lo más importante es ataxias autosómico-dominantes, episódicas, autosómico-recesivas, ataxias hereditarias ligadas al cromosoma X, ataxias espásticas. ¿Cuáles son las causas de, de estos tipos de ataxias? Por ejemplo, las hereditarias, que pueden ser degenerativas o no degenerativas, traumatismos, intoxicaciones por diversos tipos de sustancias como fármacos, alcohol, etcétera, alteraciones metabólicas, degenerativas, infecciones y o tumores. En una evaluación clínica, en una análisis próxima y remota, consideraciones que debemos tener es el consumo de fármacos, eh, lo primero que hay que indagar, las vacunas que hayan sido aplicadas al paciente, enfermedades familiares, fármacos en el hogar, enfermedades previas, síntomas asociados, como por ejemplo dolores de cabeza y también falta de coordinación, traumas y o vómitos. Las evaluaciones físicas que se pueden realizar es evaluar la conciencia,
también exámenes motores, donde hay una amplia gama de baterías de exámenes. Como por ejemplo, en un examen se puede presentar el síndrome de Guillain-Barré, que habla de la triada, que es la unión o la aparición de ataxia, areflexia y oftalmoparesia. Bueno, la ataxia ya la habíamos comentado. La areflexia principalmente se refiere a que ante un estímulo que aplique el profesional de la salud, no haya una reacción del paciente a nivel reflejo. Y la oftalmoparesia se refiere a que el globo ocular se mantiene fijo ante algún estímulo que se le presenta. ¿Ya? También se pueden hacer exámenes para revisar los nervios oculares, lo que nos va a dar información de cuál es el estado de los nervios craneales, de los pares craneales. También evaluación de gestos controlados por el cerebelo, tales como la dismetría, que es la dificultad para tomar un objeto a la distancia, la marcha, la diatoconesis, que es la pérdida de la coordinación, el signo de Romberg, que es la pérdida del balance en sedestación con los ojos cerrados. Cuando un paciente presenta ataxia, está de pie, cierra los ojos y inmediatamente pierde el equilibrio. Eh, y también el nistagmus, que son los movimientos rápidos e involuntarios de los ojos. Voy a compartir un video. Aquí tenemos acá. Acá tenemos varios pacientes que presentan ataxia. Por ejemplo, aquí hay un paciente que presenta alteración en la marcha. Aquí tenemos otro paciente que también presenta alteración en la marcha, pero pueden fijarse ustedes que es distinta la alteración. Aquí tenemos el ejercicio de tocarse la nariz y tocar el dedo del profesional de la salud. Aquí hay un ejercicio similar, pero fíjense que el paciente le cuesta llegar. Aquí tenemos otro donde al acercarse al objetivo, la persona produce un mayor temblor. Cuando uno se acerca al objetivo que desea, se necesita un estímulo mucho más complejo, mucho más fino. Este paciente que está conversando aquí en el video, si lo pusiera con audio, se notaría la diferencia de volumen de la voz. Aquí el paciente de acá también. También se le hace la prueba al paciente de jugar con las manos. Aquí se puede ver mano derecha, un juego normal, y fíjese la mano izquierda. Y le cuesta mucho más coordinado. Este es otro examen sencillo, que es tocarse la rodilla con la punta con el talón. Aquí pueden ver la diferencia, miren esto, cómo le cuesta llegar al talón y deslizar por la tibia. Se nota la diferencia. Y aquí podemos ver exámenes oculares. Fíjense, hay un temblor en los globos oculares. El lado izquierdo, y ahora vamos a pasar al lado derecho. Y en el lado derecho se puede ver ese salto que realizan los globos oculares. Bueno, aquí tenemos los resultados de las evaluaciones, que pueden ser por masturbación de Chiari, dominantes en cierto tipo de genes, explicación múltiple, etc. Bueno, continuamos con la presentación. ¿Qué consideraciones debemos tener? Por ejemplo, no voy a mencionarlas todas, pero por ejemplo, una ataxia cerebrosa aguda, la causa más común es en niños principalmente de 2 a 4 años. Puede haber mayor probabilidad de una evolución benigna. Las causas pueden ser postinfecciosas, por cerebritis, por desmielinización postinfecciosa y por causas vasculares menos frecuentes. Y, por ejemplo, una ataxia cerebrosa tóxica, pues es importante que indaguemos acerca de histamínicos que se hayan tomado, antipsicóticos, metales pesados. Generalmente se da más en niños menores de 6 años y también en adolescentes.
En cuanto a las limitaciones y restricciones, las funciones y estructuras principales que son afectadas son el cerebelo, la médula espinal y los nervios periféricos, y sus vías aferentes y eferentes. Las actividades limitadas pueden ser eh, las actividades físicas y el deporte, las tareas de coordinación compleja y con velocidad, el aseo personal y, por ejemplo, salir del hogar a hacer compras. La participación. Se pueden ver afectadas las actividades laborales, la limpieza y mantenimiento del hogar y, por ejemplo, conducir un vehículo. Los factores ambientales eh, que pueden influir en la persona con ataxia. Los facilitados pueden ser muletas, andadores y también la infraestructura que sea adaptada a estos pacientes, como por ejemplo barandas y rampas. Y en cambio, eh, factores ambientales que sean como barreras, puede ser la misma infraestructura que no esté adaptada a este tipo de pacientes, como también el transporte público, lo que puede producir los problemas de desplazamiento. También tenemos los factores personales afectados, que es la marcha, el habla, movimientos finos y repetitivos, escribir y, por ejemplo, untar tostadas. El untar tostadas también es parte de un examen para ver cómo se encuentra el estado de la coordinación del paciente. Bueno, y pasamos a las conclusiones en base a lo que ya hemos conversado. Eh, el tratamiento kinesiológico enfocado a los pacientes con ataxia en general no produce grandes mejorías. Puede ser que en otros pacientes con otras patologías sí haya una mejoría mucho más notoria, pero lo importante de estos tratamientos en una paciente con ataxia es que retarda los síntomas, ayuda a retardarlos. ¿Ya? Eh, También debemos ser conservadores en las expectativas que nosotros tengamos de la mejoría del paciente si le aplicamos un tratamiento inmunológico. ¿Ya? Y en base a qué, ¿cómo hacerlo? Planificar los resultados a corto plazo. ¿Ya? No queremos que no nos enfoquemos en un resultado de aquí a un año más y en un año más esté corriendo el paciente, sino que vamos paso a paso. Ojalá que sean de corto periodo. Y según eso, si es que el paciente va avanzando, evolucionando, se van replanteando los objetivos. Idealmente ser lo más específico posible en, la, en las evaluaciones y también en los diagnósticos por la gran cantidad de tipos que hay de ataxia, como ya lo habíamos mencionado. Y, por ejemplo, en ataxias hereditarias, aplicar la mayor cantidad de test para determinar lo más exactamente posible cuál es el gen afectado. Y así determinar un buen tratamiento. Y bueno, eso, aquí tenemos la bibliografía, los últimos tres documentos eh, les pueden dar mayores antecedentes acerca de exámenes prácticos que se han realizado. Y bueno, espero que les haya gustado. Esto fue la patología de ataxia. Muchas gracias.